Ya. Muy bien, ahí estamos viendo la pantalla, física, semana 9, hidrostática. Vamos a presentar las diapositivas. A ver. Muy bien, veamos, física, semana 9, hidrostática. Lo que vamos a ver es la presión hidrostática, el principio de Pascal, el principio de Arquímedes. Vamos a ver también la tensión superficial, vamos a ver por qué los insectos, algunos insectos pueden caminar encima del agua, la capilaridad, cómo sube el agua por el tubo capilar, ¿no? Etcétera, o los líquidos en general, ¿no? Muy bien, vamos a comenzar acá con los principios básicos. A ver, fluido en reposo, ¿no? Sustancia líquida o gaseosa, o sea, los fluidos pueden ser los líquidos o los gases, ¿está bien? Que en estado de equilibrio tiene la propiedad de adoptar la forma del recipiente que lo contiene, ¿no? Un fluido en equilibrio ejerce fuerzas perpendiculares sobre la pared del recipiente. Y ahí están como pueden ver, las fuerzas perpendiculares que ejerce el fluido. ¿Está bien? Muy bien. La presión es una cantidad escalar que indica la magnitud de una fuerza perpendicular que actúa en cada unidad de área, ¿no? Entonces la presión viene a ser fuerza perpendicular sobre el área. Acá dice magnitud, bueno, acá sí lo han puesto, ¿no? En la magnitud de la fuerza, ¿sí? Muy bien. Como esta fuerza que está actuando sobre esta área, ¿no? No es perpendicular, entonces lo que hacemos es descomponer, ¿no? Vas a descomponer, si tenemos el ángulo, entonces esto está pegado al ángulo, va a ser F por el coseno de teta. Y esta es la que va a producir presión, ¿no? Porque la fuerza tiene que ser perpendicular al área. ¿Está bien? A ver, vamos a escribir acá. Muy bien, acá lógicamente va a ser perpendicular. Entonces, ¿no? En este caso, esta es la fuerza que va a producir la presión. O si no, acá esta fuerza que también es perpendicular, ¿no? En este caso va a ser F coseno de teta sobre el área y acá fuerza sobre área, ¿está bien? Ahí está. La fuerza se mide en Newton, ¿no? La fuerza se mide en Newton. A ver. En Newton, el área se mide en metros al cuadrado, y Newton sobre metro cuadrado, Newton, acá está, Newton sobre metro cuadrado se denomina Pascal, ¿ya? Newton sobre metro cuadrado se denomina Pascal. Muy bien. Estoy un poquito con alergia. Ay, caramba, a ver qué me pasa. A ver. Bien, vamos a ver unos conceptos básicos. La densidad, ¿no? Es una cantidad escalar que indica la masa en un objeto material en la unidad de volumen. A ver si hay espacio acá. A ver. Entonces, la densidad, ¿no? La densidad se llama así, Rho, ¿no? La densidad viene a ser Rho, viene a ser entonces masa sobre volumen, ¿ya? Masa sobre volumen, ¿no? La masa se mide en kilogramos y el volumen en metros cúbicos. Las unidades van a ser kilogramos por metro cúbico. Otro concepto básico que debemos tener acá es el peso específico. A ver, ahí está. Peso específico, ¿ya? Vamos a ponerlo por acá. Peso específico. La nomenclatura es así, con su rabito para abajo, ¿ya? Muy bien. El peso específico, ¿no? Es aquella magnitud que me dice cuánto pesa un cuerpo por unidad de volumen, ¿ya? Este es peso, W peso, ¿ya? W es peso. Pero el peso es variable, ¿no? Porque la aceleración de la gravedad es variable, hemos visto, ¿no? La masa es constante. Ay, perdón, hay que escribir mal. A ver. ¿Qué pasó? Borrado, entonces. Ya. A ver, el peso específico se escribe así. Ahí está, el peso específico, ¿ya? Peso específico, peso sobre volumen. Como el peso es variable y la masa es constante, entonces la densidad es una cantidad estable con respecto al peso específico. Entonces vamos a ver una relación, ¿no? Una relación entre
entre la densidad y el peso específico. A ver, por acá lo vamos a hacer. A ver, el peso específico viene a ser peso sobre volumen, ¿no? Pero peso es masa, ya saben, masa por aceleración de la gravedad. Lo colocamos acá y tenemos que el peso específico viene a ser masa por gravedad sobre volumen. Ahora, masa sobre volumen, ¿qué cosa es? Densidad, ¿sí o no? Entonces tenemos en este caso que el peso específico va a ser igual a la densidad por la aceleración de la gravedad. Ahí está. Densidad por la gravedad. ¿Por qué estamos haciendo eso? Porque en realidad muchas unidades acá se definen en función del peso específico, ¿no? Pero en el sistema PRE se utiliza densidad, pero cuando vayan a la universidad, ¿no? Entonces ustedes van a ingresar, van a ver peso específico y se van a confundir un poquito, ¿no? ¿Correcto? Entonces, acuérdate que aquí cambiamos el peso específico por densidad por aceleración de la gravedad. ¿Ok? Muy bien. Ya le ponemos una captura de pantalla y vamos a ver lo siguiente. Bien. La presión hidrostática es la presión que ejerce un fluido sobre todo punto que está dentro de su masa. ¿Sí? Vamos a poner aquí, a ver, acá tenemos un fluido, ¿no? Tenemos acá un punto, ¿no? Y este punto pues, va a sufrir la presión hidrostática, ¿no? Así, el fluido lo trata de comprimir, ¿entendió? En todas direcciones, ¿no? Ahí está, la presión actúa en todas direcciones. ¿Y a qué se debe? Se debe al peso de esta columna de líquido, ¿no? Para que se diferencie esta H, vamos a ponerle aquí, bueno, ya H no vaya, vamos a poner H', ya. A ver, se debe a la diferencia, perdón, se debe al peso de esta columna de líquido, acá está con la columna de líquido, ¿no? Que actúa sobre el punto, ¿no? Ahí está, a una altura H, ¿está bien? Entonces la presión en este punto se debe al peso de esta columna de líquido, ¿no? Entonces tenemos que la presión hidrostática, escúcheme bien, viene a ser entonces peso específico del líquido por la profundidad, ¿no? Esa es la definición de la presión hidrostática. Pero nosotros vamos a cambiar, ¿no? En vez de peso específico, hemos dicho que vamos a utilizar densidad por la gravedad y por la profundidad, ¿no? Densidad de líquido, ¿está bien? Muy bien. Entonces, ya sabe, la presión hidrostática va a ser densidad por la gravedad y por la profundidad. ¿Está bien? A ver, la densidad es constante, la gravedad también es constante en este punto, ¿no? Entonces, la presión hidrostática se debe solo a la profundidad a la que está el punto, ¿no? Si este punto está más abajo, la profundidad es mayor, la presión hidrostática va a ser mayor. ¿Ya? Muy bien. Bien, ¿ya lo copiaron? A ver, no, creo que sí, ¿no? Bueno, aquí está hablando de la presión absoluta, ¿no? En el fondo del recipiente, ¿no? En el fondo del recipiente va a ser, ¿no? Digamos, si yo quiero calcular la presión en este punto, a ver, vamos a ver, yo quiero calcular la presión en este punto, entonces, vamos a poner en el punto A, ¿no? En este punto A, quiero calcular la presión, entonces, tenemos en este caso que la presión en el fondo se va a deber primeramente, como este recipiente está abierto a la acción de la presión atmosférica, ¿no? Aquí, como puedes apreciar, la presión atmosférica la está llamando PSUO, ¿ya? PSUO, ¿más qué? Más la presión de esta columna de líquido, ¿no es cierto? Entonces, la presión absoluta, vamos a ponerlo por acá, a ver, la presión absoluta o presión total ahí va a ser la presión atmosférica más la presión hidrostática, ¿sí o no? Más la presión hidrostática. Entonces la presión absoluta, aquí le están llamando P nada más, presión absoluta, ¿ya? La presión absoluta, ¿no? Va a ser igual a la presión atmosférica más la presión hidrostática, que viene a ser densidad de líquido
por la gravedad y por la profundidad. Ahí está la formulita de la presión absoluta. ¿Okay? Vamos a ver ahora el teorema fundamental de la hidrostática. Acá tenemos un fluido, ¿entendió? En reposo. ¿Está bien? Bien. Acá tenemos, vamos a poner aquí un punto 1. ¿Está bien? Acá tenemos un punto 1 que está a una profundidad H1. Acá tenemos un punto 2, ¿no? Que está, soporta una presión, está a una profundidad H2. Entonces, evidentemente, ¿dónde la presión va a ser mayor? ¿En el punto 1 o en el punto 2? Evidentemente en el punto 1. Entonces, el teorema fundamental de la hidrostática dice, la diferencia de presiones que existe en un fluido, ¿no? O sea, la presión en 1 menos la presión en 2, va a ser directamente proporcional, ¿no? O sea, va a ser densidad de líquido por la gravedad, ¿eh? A la diferencia de profundidades, o sea, va a ser H1, que es mayor, menos H2, que es menor, ¿ya? Esta formulita es el teorema fundamental de la hidrostática. Vuelvo a repetir, la diferencia de presiones que existen entre dos puntos que están en un fluido va a ser directamente proporcional, porque es de la constante, la densidad es constante, la gravedad es constante, por la, como es 1 con 2, sería H1 menos H2. ¿Ya? Muy bien. Ahora acá tenemos el... A ver, regresamos. Tenemos acá el fluido, ¿no? Tenemos acá el fluido. A ver. Y tenemos acá el punto 1, ¿no? El punto 1 que está a una profundidad H1. Acá tenemos el punto 2 que está a una profundidad H2. El punto 2, ¿no? La presión, soporta una presión P2 y está a una profundidad H2. Como puedes apreciar aquí, H1 es igual a H2, ¿no? Este es el corolario, ¿eh? Aquí puedes apreciar que H1 es igual a H2. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿no? Si H1 es igual a H2, ¿no? Esto va a ser igual a 0, ¿sí o no? O sea, la diferencia de presión por el teorema fundamental de la hidrostática sería P1 menos P2 va a ser igual a la densidad de líquido por la gravedad. Un ratito. Muy bien. A ver, entonces acá sería H1 menos H2, y esto, como H1 es igual a H2, esto va a dar 0, ¿sí o no? Entonces, esto por 0, 0 se va a todo este término, y P2 pasa al otro lado, ¿no? Entonces, tenemos que la presión en 1 va a ser igual a ¿qué? A la presión en 2. Entonces, el corolario del teorema fundamental de la hidrostática, ¿no? Dice, dos o más puntos que se encuentran en el mismo fluido y al mismo nivel soporta la misma presión, ¿entendió? ¿Ya? Dos o más puntos que se encuentran en el mismo fluido y al mismo nivel soporta la misma presión, ¿correcto? ¿Ya? Soporta la misma presión. ¿Ya? Entonces acá se deben cumplir dos cosas. Los puntos tienen que estar al mismo nivel y en el mismo fluido. Al mismo nivel y en el mismo fluido, acuérdate, al mismo nivel, mismo fluido. Si no, no se cumple el corolario, ¿no? Del teorema fundamental de la hidrostática. Un corolario es una conclusión de un teorema principal, pues, ¿no? Eso lo saben por química, eso lo saben por geometría, ¿no? Muy bien. Vamos a ver ahora, bueno, estas son unas observaciones, ¿no? A ver, en un recipiente abierto a nivel del mar, la presión debido a la fuerza del aire se llama presión atmosférica, ¿no? Ahí está la presión atmosférica, ¿no? Que es del peso de kilómetros de aire que están encima de este punto, ¿no? Correcto, acá tenemos al nivel del mar en la costa, la presión atmosférica pues es mayor que acá, ¿no? Porque acá la columna de este fluido, que es el aire, es menor, ¿no?
entonces la presión atmosférica acá es menor. Digamos, en la sierra la presión atmosférica es menor que en la costa, pues, ¿no? ¿Cuánto es el valor de la presión atmosférica? Acá está, 10 a la quinta newton por metro cuadrado, ¿no? Y esto se llama una atmósfera. La diferencia entre la presión absoluta y la presión atmosférica, ¿no? Ya saben que la presión absoluta es la presión total, ¿no? Se define como presión manométrica, ¿no? En el caso de que, por ejemplo, queremos calcular la presión, ¿no? En este punto, digamos, está con rojo, sí, ¿no? Por ejemplo, queremos calcular la presión en este punto, ¿ya? En este punto, digamos, A, ¿no? En este punto A. Entonces, la presión acá, la presión en este punto, ¿no? Va a ser la presión total o presión absoluta, va a ser la presión, ¿no? La suma de la presión atmosférica más la presión de esta columna de líquido que viene a ser la presión hidrostática, ¿no? En este caso particular, ¿no? Tenemos entonces, bueno, acá tenemos que la presión absoluta viene a ser igual a la presión atmosférica, que es el aire, más la presión hidrostática, ¿sí o no?, de esta columna de líquido. Entonces, ¿no? Sabemos que la presión hidrostática, aquí es igual a la densidad del líquido, en este caso es el agua del mar, ¿no? Por la gravedad y por la profundidad, ¿no? Correcto, esto pasa al otro lado y tenemos que la presión absoluta menos la presión atmosférica, ¿no? Es igual a, le han puesto acá una presión P, que esto se llama presión manométrica, ¿no? En este caso coincide con la presión hidrostática, ¿no? O sea, acuérdate simplemente que la diferencia de la presión absoluta menos la presión atmosférica te da la presión hidrostática. Bueno, que hay una coincidencia, ¿no? Muy bien. Bueno, acá justamente le estoy definiendo la presión manométrica, ¿no? La presión manométrica es la presión relativa que ejerce un fluido, gas o líquido. Su valor depende de la presión externa. No te confundas, ¿no? En la anterior lo estamos tomando de manera práctica, ¿no? La diferencia de la presión absoluta y la presión atmosférica es la presión manométrica, ¿ok? La diferencia de la presión absoluta y la presión atmosférica es la presión manométrica, ¿no? Acá hay una definición más exacta de la presión manométrica. Es la presión relativa que ejerce un fluido, gas o líquido. Su valor depende de la presión externa, ¿no? Acá tenemos lo siguiente, ¿sí o no? A ver, acá vamos a ver. ¿Dónde está? Sí, sí. Muy bien. A ver, vamos a poner acá para que se vea con amarillo, ¿verdad? Aquí. A ver, este punto de acá le vamos a llamar punto 1, ¿está bien? Y este punto de acá que sea el punto 2. Si nosotros trazamos, ¿no? Este punto 1 está en este líquido, ¿no? Que acá, en este caso vamos a poner a ser mercurio, ahí le pongo, ¿ya? Entonces, aquí unimos esos dos puntos y estos dos puntos están en el mismo líquido y al mismo nivel, ¿no? Ahora sí está mejor, ¿no? Ahí está, ¿ya? Está en el mismo líquido y al mismo nivel, ¿correcto? ¿No? Y por el corolario del teorema fundamental de la hidrostática, ¿no? Dos puntos que están en el mismo líquido, al mismo nivel, soportan la misma presión. O sea, en este caso tenemos que la presión en el punto 1 va a ser igual a la presión en el punto 2. ¿Esto por qué? Por el corolario, ¿no? Corolario. Por el corolario del teorema fundamental de la hidrostática. Ahora, aquí está actuando, como puedes apreciar, ¿no? Aquí está actuando, como el tubo está abierto, está actuando la presión atmosférica, ¿no? De su O, ¿ya? Vamos a poner así, la presión atmosférica. Acá, hasta acá, pues, ¿no? Aquí. A ver, vamos a borrarlo, pero no estamos demorando. A ver. Ahí está actuando, voy otra vez. A ver. Quiero ponerles más abajito para que te des cuenta, ¿ya? Ya. Aquí está actuando la presión atmosférica, ¿no? Ahí, acá, correcto, ahí está actuando la presión atmosférica, ¿no? De acá para acá tenemos la presión, ¿no? La presión hidrostática, ¿no es cierto? La presión hidrostática, que viene a ser densidad de líquido, en este caso vamos a poner el mercurio, este de acá es mercurio, Hg, ¿no?
por la gravedad y por la profundidad, ¿no? Muy bien. Y acá, pues, el gas, ¿no? El gas, la molécula de gas tiene una gran energía cinética, de tal manera que las moléculas tratan de ocupar el mayor espacio posible y van a hacer presión acá. Entonces, acá tenemos la presión del gas, ¿ya? La presión del gas. Entonces, la presión en el punto 1 es la presión del gas, ¿sí o no? La presión en el punto 2 es la presión atmosférica más, ¿qué cosa? Más la presión de esta columna de mercurio, ¿está bien? Y a eso se llama presión manométrica, ¿no? En este caso, bueno, nuevamente está coincidiendo con la presión hidrostática, ¿no? ¿Sí o no? ¿No? La presión manométrica, entonces, en este caso, como es el peso que ejerce esta columna de mercurio, la presión manométrica, en este caso va a ser densidad del líquido por la gravedad y por la profundidad. A la presión del gas también se le llama, a esta presión también se le llama presión absoluta, ¿ya? Presión absoluta, entonces va a ser P, como hemos visto anteriormente, va a ser igual a P sub 0 más la presión manométrica, ¿no? Esto pasa al otro lado y tenemos que la presión absoluta menos la presión atmosférica, justamente la presión manométrica, ¿ya? Por eso, o solamente esta es la presión, ¿no? La presión manométrica en este manómetro va a ser la presión que ejerce esta columna de mercurio, ¿no? Evidentemente, ¿no? Acá si varía esta columna de mercurio, la presión atmosférica, ¿no? Va a empujar a esta columna de mercurio, entonces la columna de mercurio va a ser más pequeña, ¿no? Correcto, y si es más pequeña, está disminuyendo la presión manométrica, ¿no? Correcto, al disminuir la presión manométrica, ¿no? Por eso dice que es una presión relativa, ¿no? Es una presión relativa, ¿no? Pero no te confundas, solamente tienes que aprender esto, ¿no? La presión manométrica es la diferencia entre la presión absoluta y la presión atmosférica. Aquí te he mostrado el manómetro, cómo funciona el manómetro realmente, ¿no? Muy bien, sigamos. Bueno, acá está justamente lo que te estaba diciendo, ¿no? Acá tenemos los manómetros, los diferentes manómetros. La presión de un fluido se puede medir con una gran variedad de dispositivos mecánicos. Los primeros instrumentos que se diseñaron de acuerdo a la ecuación de la presión hidrostática fueron el barómetro, ¿no? En el siglo XVII y el manómetro en el siglo XIX, ¿no? Ya, estos son los manómetros del siglo XIX. Acá está con tubo abierto, que hemos visto en la lámina anterior, ¿no? Correcto, muy bien. Entonces, acá tenemos el manómetro, que va a ser la presión absoluta, que viene a ser esta presión del gas, ¿no? Ve, acá, esta presión del gas, vamos a poner aquí. Este de aquí es la presión absoluta, ¿está bien? P sub 0 es igual a la presión atmosférica que está actuando aquí, ¿no? La presión atmosférica y la presión hidrostática, podemos decir acá, ¿no? La presión hidrostática o la presión manométrica, porque esto va a pasar al otro lado y va a quedar, pues, P menos P sub 0, y ¿qué viene a ser eso? La presión manométrica, ¿no? ¿Ya? Que coincide en este caso, como les digo, con la presión hidrostática, ¿eh? Entonces, si la presión externa, en este caso, la presión de acá, en este tubo, ¿no? Aumenta o disminuye, pues va a haber una variación. Por eso es una presión relativa a la presión manométrica, ¿no? Acá tenemos el manómetro de tubo cerrado, evidentemente ya no actúa la presión atmosférica, entonces se va a la presión atmosférica y va a quedar que la presión del gas o presión absoluta del gas va a ser la presión manométrica, ¿no? Muy bien. Acá tenemos el barómetro, ¿no? Esto fue en el siglo XVII, ¿no? ¿Cómo se medía la presión atmosférica, ¿no? Se ponía acá un tubo, ¿no? Cerrado acá, ¿no? Y aquí abierto, entonces aquí en la parte libre del líquido está actuando la presión atmosférica, ¿no? Aquí está actuando la presión atmosférica y eso hace que el líquido se levante, ¿no? Hasta una cierta altura. Entonces, la presión atmosférica en este caso era igual a la columna de este líquido, ¿no? Y este líquido que se puso acá fue mercurio, ¿no? Hg, mercurio, ¿no? Entonces, justamente se levantó 76 centímetros de mercurio, por eso dice que la presión atmosférica es 76 centímetros de mercurio,
o 760 milímetros de mercurio, equivalente a 10 a la quinta pascal, como hemos visto en la lámina anterior. ¿Ya? El principio de Pascal dice, ¿no? La presión que se ejerce sobre un fluido se transmite en todas direcciones y con la misma intensidad, ¿no? Acá tenemos un líquido, bueno, había una presión normal y acá se ha ejercido otra presión delta EP, ¿no? Una presión adicional, dice acá, ¿no? Entonces, esta presión que se ejerce en este émbolo, un émbolo viene a ser un tapón movible, ¿no? ¿Entendió? Acá tiene unas aberturas, ¿no? Pascal a estas aberturas le puso corchos acá, ¿no? Entonces, cuando ejerció la presión en este punto, ¡pum!, los corchos salieron disparados, ¿no? Demostrando que la presión que se ejerció en el émbolo se ha transmitido en todas direcciones y con la misma intensidad, ¿correcto? Entonces, en este caso los fluidos, ¿no? Acá en este caso los líquidos son superiores que los sólidos, ¿no? Los sólidos solamente pueden transmitir fuerzas en una misma dirección. En cambio, los fluidos pueden transmitir presiones y en todas direcciones. Multiplica presiones. De una presión estamos obteniendo 7 presiones, imagínate, ¿no? Pues bien, acá también hay un ejemplo. Acá tenemos un punto A, ¿no? Este es un gas, dice, ¿no? Acá está este es un émbolo. Y inicialmente había una presión normal. Se ejerció la presión de una variación de presión, porque aquí ya está la presión atmosférica, ¿no? Entonces, se le agrega una pequeña presión adicional, como dice acá, ¿no? Y el punto A lo soporta, o sea, el punto A soporta la presión inicial más la variación de la presión que se está ejerciendo en el émbolo, ¿no? Acá abajo también lo mismo, ¿no? Vamos a ver ahora la prensa hidráulica. Consiste en dos recipientes interconectados de secciones transversales diferentes, ¿no? Que contienen un líquido y dos émbolos o pistones de área diferente, ¿no? Acá, en realidad, la prensa hidráulica o gato neumático, o comúnmente conocido como la gata, ¿no? Consiste en dos cilindros, ¿no? De diferente diámetro, como dice arriba, uno menor y uno mayor, completamente ancho, ¿no? Acá tenemos esto, va a ser dos cilindros, ¿no? Acá está, perdón, dos tapones. Estos tapones son de forma circular, porque estos son cilindros, ¿sí o no? Tienen una forma circular, ¿no? Tienen una cierta área, ¿no? Un cierto radio, a ver, y evidentemente una cierta área, ¿no? Este émbolo tapomovible, ¿no? Tiene un área a su 1, este émbolo mayor tiene una área a su 2, ¿no? Entonces, en este caso, al émbolo mayor se le va a aplicar, al émbolo menor le vamos a aplicar una fuerza. Pero antes, acá dentro de ese émbolo se ha colocado, ¿no? Un fluido, ¿ya? Se ha colocado un fluido, a ver, vamos a ver, correcto, aquí, un líquido. Esta prensa hidráulica, ¿no? Utilizando el principio de Pascal, va a multiplicar presiones, ¿entendido? ¿Ya? Va a multiplicar presiones, ¿no? Ya sabe que la presión, según Pascal, que se ejerce sobre un fluido, se transmite en todas direcciones y con la misma intensidad, ¿ya? Muy bien. Una de las aplicaciones de la prensa hidráulica son los frenos neumáticos, ¿no? Los frenos de los carros, de los autos. ¿Sí? Muy bien. Muy bien. Hay una pregunta, un ratito, voy a terminar la teoría, ¿ya? Bueno, entonces acá al émbolo menor le aplicamos una fuerza, ¿ya? Una fuerza F1, ¿correcto? Una fuerza aplicada sobre una área origina una presión. Acuérdate que la presión, ¿qué cosa hará? Fuerza sobre área, ¿no? ¿Correcto? Entonces, en este punto 1, se ejerce una presión. Esa presión se va a transmitir en todas direcciones y con la misma intensidad. Está en este punto, está aquí, ¿no? Está por acá y también en todos los puntos, ¿no? Y también está en este punto 2. Si en este punto 2 hay una presión y hay una área que lo soporta, tiene que haber una fuerza que lo origine, ¿no? Entonces que hay una fuerza F2, ¿está bien? Bueno, entonces tenemos en este caso que la presión en el punto 1 es igual a la presión en el punto 2. ¿Por qué? Por Pascal, ¿no? La presión se transmite en todas direcciones y con la misma intensidad, ¿ya? Muy bien, pero la presión en el punto 1 entonces va a ser F1 sobre el área 1 y la presión en el punto 2 va a ser F2 sobre el área 2, ¿está bien?
¿no? Esta formulita se trabaja así. F2 pasa acá y tenemos F1 es a F2, como el área 1 es al área 2. ¿Entendido? ¿Ya? Correcto, muy bien. Esta es la formulita de las fuerzas, en función de las áreas, ¿no? Pero las áreas, ¿no? El área, como este es un círculo, los tapones son de forma circular, va a ser pi por radio al cuadrado, ¿no? En función del diámetro, acuérdate que el diámetro es 2 veces el radio, ¿no? Entonces, el área de los émbolos va a ser pi por diámetro cuadrado sobre 4, ¿no? Entonces, el área 1 va a ser pi por diámetro cuadrado sobre 4, ¿no? El diámetro 1. El área 2 va a ser pi por diámetro 2 al cuadrado sobre 4. Entonces, acá tenemos otra formulita de la prensa hidráulica, F1 es a F2, como el diámetro del émbolo menor al cuadrado es al diámetro del émbolo mayor elevado al cuadrado. Segunda formulita de la prensa hidráulica. ¿Eh? Muy bien. Bien, entonces tenemos acá dos formulitas. A ver, vamos a ponerlo acá. ¿Hay qué razón? Ya. Como el área 2 es mucho mayor que el área 1, el área 2 es mucho mayor que el área 1, ¿no? Entonces la fuerza F2 va a ser mucho mayor que la fuerza F1. Con una fuerza pequeña en el émbolo menor, obtenemos una tremenda fuerza en el émbolo mayor. Y es por eso que podemos levantar este auto, ¿no? Que pesa de repente 1,5 toneladas, ¿no? Con una fuerza pequeña en el émbolo menor, podemos obtener una tremenda fuerza en el émbolo mayor, ¿no? De dónde multiplica fuerza la prensa hidráulica, ¿no? Porque la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿no? Lo que gana en fuerza la prensa hidráulica lo pierde en distancia, ¿no? Acá, digamos, cuando uno levanta, ¿has visto? Cuando se levanta un carro con una gata, el chofer, pues, tiene que empujar, o sea, pone una palanca a la gata y comienza a mover varias veces, ¿no? Y el auto sube poquitito a poquitito, ¿no? Lo que gana en fuerza lo pierde en distancia. ¿Eh? Muy bien. Vamos a ver ahora el principio de Arquímedes, dice, ¿no? Todo cuerpo sumergido totalmente o parcialmente en un fluido experimenta una fuerza vertical hacia arriba, denominada empuje, ¿no? Este empuje, esta fuerza vertical hacia arriba, se denomina empuje, ¿no? Tiene igual magnitud que el peso del volumen del líquido que desplaza, ¿no? Cuando un cuerpo se sumerge en un líquido, va a desplazar su mismo volumen, ¿entendido? O sea, su mismo volumen de líquido, ¿no? En forma de líquido, por ejemplo, ¿no? Este cuerpo que estaba en el aire y lo pusimos acá a este recipiente, ¿no? Entonces aquí está, justamente está desplazando este volumen desplazado, ¿no? O desalojado, también se dice, ¿no? Entonces miren, lo que pesa este volumen, vamos a poner así, o si no, para que se vea, a ver, ¿ya? Lo que pesa este volumen de líquido, ese es el empuje. ¿Entendido? Lo que pesa esto. ¿Ya? Por eso le dice acá, ¿no? Experimenta una fuerza vertical hacia arriba de igual magnitud que el peso del volumen del líquido que desplaza. ¿Ya? Entonces, aquí es igual el empuje, ¿no? Es igual al peso de volumen del líquido que desplaza. Peso de volumen que el líquido que desplaza. Allá. Entonces el empuje va a ser igual al peso específico del líquido por el volumen del líquido que desplaza. ¿Está bien? Pero el volumen, este volumen desplazado, es igual al volumen del cuerpo, ¿sí o no? Es igual al volumen del cuerpo, ¿ya? Correcto, el volumen del líquido pasado, ¿no? Es igual al volumen del cuerpo sumergido, ¿está bien? Volumen del cuerpo sumergido. Bueno, aquí no han puesto, pues, ¿cómo se llama? No han hecho diagrama de Topolino, vamos a hacerlo rápidamente, ¿no? Acá tenemos, ¿no? El peso, ¿sí o no? El peso de este cuerpo, ¿está bien? En este caso, por equilibrio, ¿no? Estas fuerzas deben ser iguales, ¿no? ¿No? Entonces, acuérdate,
A ver, aquí vamos a continuar con esto mejor, ¿ya? A ver, el empuje es igual al peso de volumen de líquido que desplaza. Pero el peso de volumen de líquido que desplaza, ¿no? Es igual al volumen del cuerpo sumergido, ¿ya? Vamos a llamarle B sub S al volumen del cuerpo sumergido, ¿ok? ¿Ya? B sub S, acá, volumen del cuerpo sumergido, ¿ya? Entonces acá dice BL, volumen del fluido, ¿no? Desplazado, ¿está bien? Ya, acá dice, subir esta barra acá. A ver, sube, ya está. ¿Ya? Volumen de fluido desplazado, que es igual al volumen del cuerpo sumergido. Este de acá es el volumen del cuerpo sumergido, ¿ya? A ver. Ya, a ver, entonces este de acá viene a ser el volumen de cuerpo, del cuerpo, ¿no? Del cuerpo sumergido. Bueno, estamos apurados. Ya se me está, pasando un poquito la alergia. A ver, volumen, ¿no? Del cuerpo sumergido, ¿ya? ¿Correcto? Muy bien. Entonces, como les digo, el empuje es igual, acuérdate, esto preguntan siempre en la teoría, ¿no? El empuje es igual a lo que pesa el volumen que desaloja el cuerpo, ¿no? Volumen de líquido desplazado, dice acá, ¿no? Entonces, como es el peso, va a ser de ese líquido desplazado, va a ser peso específico del líquido por ese volumen de líquido desplazado, ¿está bien? Pero hemos dicho que esto no lo vamos a utilizar, ¿no? Sino vamos a utilizar densidad de líquido, ¿no? El peso específico lo cambiamos como densidad de líquido por la gravedad y por volumen de líquido desplazado. Pero el volumen de líquido desplazado es exactamente igual al volumen del cuerpo sumergido, ¿está bien? Entonces el empuje va a ser igual a la densidad de líquido por la gravedad y por el volumen del cuerpo sumergido, ¿no? ¿Está bien? ¿Ya? Pero la definición es esta, acuérdate, la definición es esta, lo que pesa este volumen de líquido desplazado, ¿ok? La densidad de líquido es constante, la gravedad es constante, entonces el volumen, el empuje va a ser directamente proporcional al volumen del cuerpo sumergido. Mayor volumen del cuerpo sumergido, mayor empuje. Muy bien. Bueno, acá ml porque es lo que pesa, pues, la masa de este líquido desplazado, ¿no? Masa por la gravedad, peso, ¿no? Muy bien, si estamos en el aire, tenemos un peso real, ¿no? Si estamos en el aire, a ver, tenemos un peso real, ¿no? Por ejemplo, si en el aire, digamos que yo peso 100 newton, ¿no? Me sumerjo en el agua y en el agua peso 80 newton, entonces el empuje es 20 newton, la diferencia, ¿no? El peso real, ¿no? Es el peso en el aire, ¿no? Peso en el aire, digamos, ¿no? Peso real. WAP, ¿no? Es el peso aparente, ¿no? Bueno, acá lo he puesto con un apóstrofe, vamos a ponerle ya. Este es el peso aparente. Y la diferencia del peso real, ¿no? En el aire menos el peso aparente es el empuje, ¿ya? Muy bien. Eso es lo que quiere decir acá, ¿no? Vamos al siguiente porque no... Ya. Vamos a ver ahora la tensión superficial, ¿no? Es un fenómeno de origen molecular que se manifiesta en la superficie libre de un líquido, ¿no? Ahí está. Son las moléculas que están en el interior, ¿no? Y las moléculas, ya sabes que tienen fuerzas de cohesión y fuerzas de repulsión, ¿no? En la superficie libre del líquido hay una fuerza resultante hacia abajo sobre cada molécula. A ver. Ya. Bueno, aquí te he puesto esta diapositiva que está más explicadito, ¿no? La superficie libre de un líquido se comporta como una delgada membrana elástica
Por ese motivo, los insectos pueden caminar sobre la superficie libre del agua. Una aguja engrasada flota en el agua y se puede observar que la superficie del agua queda deformada debajo de la aguja. Las gotas de un líquido y las pompas de jabón se forman por tensión superficial, ¿no? A ver, acá tenemos una molécula que está en el interior de este líquido, ¿no? Entonces, las moléculas que están alrededor lo van a, ¿no? Lo están atrayendo, ¿no? ¿Cómo se llama esta fuercita? Fuerza de cohesión, ¿no? Entonces, las fuerzas actúan en esta forma, ¿entendido? ¿Ya? Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si la molécula está en la superficie, ¿no? Las moléculas son pequeñísimas, están en la superficie. Entonces, en la superficie, ¿qué va a pasar? Que aquí, ¿no? Las moléculas que están aquí, ¿no? Porque acá encima no hay moléculas, lo van a traer y esas son las fuerzas de cohesión. Y estas fuerzas de cohesión van a dar una fuerza resultante, ¿entendió? Estas fuerzas de cohesión van a dar una fuerza resultante. ¿Ya? Vamos a poner por acá. Entonces, la suma de todas estas fuerzas va a dar una fuerza resultante hacia abajo. Ahí está, ¿no? Es por eso de que, ¿no? Cuando se suelta una porción pequeña de fluido, ¿no? Toma la forma esférica, ¿no? A ver, vamos a explicarlo así, ¿no? A ver, por ejemplo, tenemos acá, ¿no? Un poquito de fluido que sale, ¿no? ¿Entendido? Entonces, ¿no? Las moléculas que están ahí, como acá, en la superficie, ¿no? Correcto. Vamos a hacerlo más grande, ¿ya? Vamos a hacerlo más grande. A ver. Vamos a hacer así, ¿ya? Entonces, las moléculas que están acá, igualito que esta molécula que está en la superficie, miren, hasta así, a ver, así. Entonces, ¿no? Estas son las fuercitas que están ahí de las otras moléculas, la fuerza de cohesión. Y como les digo, esas fuerzas de cohesión van a dar una fuerza resultante. ¿Ya? Van a dar una fuerza resultante. Ahí está, la de rojito es la fuerza resultante. Y esa fuerza resultante, ¿qué va a hacer? Va a ser, pues, de que en la superficie de esta porción de fluido, ¿no? De líquido, ¿no? Se junte, ¿no? Y va a formar una esferita, va a formar una gota, ¿no? Una forma esférica, ¿no? Una forma esférica, así, ¿no? Ahí está, ¿no? ¿Por qué? Porque la fuerza resultante que actúan en cada molécula que está en el exterior de ese líquido, ¿no? Lo jala hacia el centro, o sea, disminuye la superficie, pero toma la forma esférica, ¿entendió? Por eso ahí debido a la tensión superficial se forman las gotas de un líquido, ¿no? Un gotero, ¿no? Como caen las gotitas redonditas, y también las pompas de jabón, ¿ya? Muy bien. ¿Por qué pueden flotar los insectos, profesor? Y esta fuerza lo jala para abajo. ¿Cómo flotan los insectos en la superficie libre del agua? Presta atención, vas a ver por qué los insectos pueden flotar. Mira, a ver, acá tenemos la superficie libre del líquido, ¿no es cierto? Ahí está, ¿no? ¿Entendido? Muy bien. Entonces, vamos a poner con granate. Aquí tenemos esta molécula, vamos a ponerlo con negrito, ¿ya? Ahí está. Esta molécula, ¿no? Esta molécula que está acá, ahí está esta molécula. Acá tenemos la parte de arriba de la molécula, ¿no? Y estamos diciendo de que las fuerzas que actúan acá van a dar una fuerza resultante, ¿sí o no? Todas las fuerzas que están aquí dan una fuerza resultante, ¿no? Esta fuerza resultante, ¿está bien? ¿No? Las fuercitas que actúan acá, ¿no? Así, ¿no? Todas las fuercitas de las otras moléculas que están alrededor, ¿no? Que lo están jalando, ¿no? Así, ¿no? ¿Está bien? Entonces, la suma de todo esto da una fuerza resultante, ¿ya? Ahora, profesor, pero si se pone un insecto acá, el insecto pesa, este peso más este peso se hunde, pues, ¿no? ¿Sí o no? Pero acá hay una cosita, mira, hay una cosa bien interesante acá, ¿ya? A ver, acá hay una cosa bien interesante, a ver, miren, ¿ah? Aquí también se cumple la tercera ley de Newton. ¿Qué dice la tercera ley de Newton? A toda fuerza de acción hay una reacción de igual valor en la misma dirección, pero en sentido contrario, ¿no es cierto? Entonces, vamos a hacer así, ¿ya? A ver, tenemos aquí, ¿no? La superficie libre del agua, ahí está. Y vamos a sacar, imaginariamente, vamos a sacar esa molécula, ¿no? Sacamos la molécula.
¿no? Imaginariamente lo sacamos la molécula del camión, y ahora sí. Sacamos la molécula, ¿no? Entonces, le hemos sacado la molécula, ¿no? Acá está la parte superior de la molécula, ¿no? Entonces, esta fuerza es la acción, ¿sí o no? Es la fuerza de acción. A toda fuerza de acción actúa, ¿qué cosa? Una fuerza de reacción. De igual valor en la misma dirección, pero en sentido contrario, o fuerza contraria, ¿no? Entonces, acá tenemos la fuerza esta de reacción. Reacción. ¿Entendido? ¿Ya? Cuando imaginariamente se ha sacado la molécula, ¿no? Entonces, cuando el insecto se posa ahí encima, digamos un mosquito se pone por acá, ¿no? Ahí está el mosquito, ¿correcto? El mosquito tiene un peso, ¿no? Tiene un peso el mosquito. Entonces, esta fuerza se equilibran. Por eso, los insectos pueden flotar, ¿no? Encima del líquido. ¿Ya? ¿Entendido? Muy bien. Ahora vamos a ver cómo se mide la tensión superficial, ¿no? Experimentalmente la tensión superficial se puede medir usando un anillo de longitud L, ¿no? O sea, en este caso, la longitud de la circunferencia, colocado sobre la superficie de un líquido. En el dinamómetro se leerá acá, en el dinamómetro, aparte de la... Acá se va a leer, pues, primeramente, cuando no está sumergido el anillo, el peso del anillo, ¿no? En el dinamómetro se leerá la fuerza adicional para extraer el anillo lentamente. ¿Eh? Acá ya lo sumergimos y una vez que lo sacamos, ¿no? Entonces, ¿no? Las fuerzas de cohesión, ¿no? Hacen pues de que unas fuercitas pequeñas que van a dar una fuerza grande, ¿no? Una fuerza grande, ahí está. A ver, esta es la fuerza Fs, que es la fuerza superficial perpendicular, ¿no? La fuerza superficial perpendicular, la sumatoria de todas estas fuercitas que van a actuar de las moléculas del agua que van a actuar en el anillo, ¿no? Entonces la tensión superficial, ¿no? Allá, la nomenclatura es así, ¿no? No es como el peso específico, sino en este caso solamente es así, ¿no? ¿Ya? Así, miren, así, ¿no? Así nomás. Con el peso específico, ¿cómo era? Así, ¿no? Correcto, en este caso es ahí nomás se queda, ¿ya? Muy bien. Entonces, fuerza superficial perpendicular y esta es la longitud total de acción, ¿no? Que en este caso sería toda la longitud del anillo, 2pi por el radio, ¿no? Newton por metro, ¿no? Las unidades de la fuerza se miden en Newton y la longitud en metros. La capilaridad, ¿no? Es un fenómeno relacionado con la tensión superficial que se manifiesta en el ascenso o descenso de un líquido por el interior de un tubo delgado, cuando éste se sumerge en un líquido, ¿no? Ahí, ¿ya? Vamos a suponer en este caso que el líquido moje, ¿no? Por ejemplo, este es un tubo capilar y de vidrio y acá tenemos agua, ¿no? Vamos a suponer que acá tenemos el agua. Y evidentemente el agua moja, ¿no? H2O, ¿no? Y en los líquidos que mojan, ¿no? Moja, ¿entendió? Aquí, lógicamente, va a haber fuerzas de adherencia, ¿no? Donde las moléculas del líquido, ¿no? Se van a pegar a la superficie del vidrio. Y en este caso, estas fuerzas que ven acá, ¿no? Van a ser mayores que la de aquí y se va a formar un menisco cóncavo, ¿no? Acá tenemos 2R, que viene a ser el radio este radio de acá, ¿no? Acá ven un circulito acá, ahí tiene su radio, ¿no? Entonces, el diámetro va a ser 2R, que es el diámetro del tubo capilar, ¿no? El ángulo que se forma acá, ¿no? Va a ser menor que 90 grados. Y si el líquido no moja, ¿no? No moja, acá, si no moja el líquido, moja, ¿no? Si no moja, por ejemplo, mercurio con vidrio, ¿no? El tubo capilar, vamos a poner acá, está hecho de vidrio, ¿no? Vidrio. Acá también tenemos vidrio. Vidrio con mercurio, ¿está bien? Como el mercurio no moja, ¿qué va a pasar, no? En este caso, en vez de subir, va a descender, ¿no? Y la fuerza, ¿no? La fuerza de adherencia va a ser para abajo, así, ¿no? Y van a jalar y van a formar un menisco convexo. En los líquidos que no mojan, en vez de subir, va a descender.
porque no, la fuerza de adherencia son menores, pues, ¿no? Aquí va a subir una altura h, aquí va a descender una altura h, ¿no? El ángulo que se forma, ¿no?, con esta fuerza con respecto al recipiente del tubo capilar, en este caso va a ser mayor de 90 grados, ¿no? Y esta es la ley de Jurín, ¿no?, que dice de que la altura que sube o desciende un líquido, ¿no?, va a ser directamente proporcional a, ¿qué era esto?, a la tensión superficial e inversamente proporcional a la densidad y al radio, ¿no?, a este radio del tubo capilar. ¿Ya? Esta es la famosa ley de Julián. Muy bien. Bueno, acá están las observaciones. El ángulo de contacto es un indicador de las fuerzas de adherencia, ¿no?, como adhesivas al líquido sólido, y las fuerzas cohesivas en el líquido. Las fuerzas cohesivas son las fuerzas de cohesión, ¿no? En este caso, cuando el líquido moja, las fuerzas de adherencia son mayores que las fuerzas de cohesión. El menisco de un líquido es cóncavo cuando la fuerza adhesiva, acá dice, ¿no?, es mayor que la fuerza cohesiva, ¿no? Y cuando es al revés, cuando el menisco es convexo, cuando la fuerza de adherencia, o sea, adhesiva, es menor que la fuerza de cohesión o cohesiva, ¿no? El ángulo es mayor a 90 grados, ¿no? El ángulo de contacto depende de que el líquido esté en contacto con un sólido, como decía, ¿no?, si moja o no moja. Por ejemplo, para el ángulo de contacto para el agua y el vidrio, ¿no?, puede considerarse el ángulo aproximadamente 0 grados, un ángulo pequeñísimo, ¿no? Y el ángulo de contacto para el mercurio, el líquido que no moja, el mercurio con vidrio, más o menos el ángulo es aproximadamente 180 grados, un angulazo, ¿no? Muy bien, gracias por su atención. Vamos a dejar de compartir pantalla. Vamos a tapar acá primero. ¿Ya? Muy bien. A ver. Muy bien. Aquí hay una pregunta, dice, profesor, y si fueran fluidos diferentes, bueno, no sé en qué parte ha preguntado diferentes, de repente en el corolario del teorema fundamental de la hidrostática. El teorema fundamental de la hidrostática dice, ¿no?, dos o más puntos que se encuentran en el mismo fluido y al mismo nivel soportan la misma presión. Si fueran fluidos diferentes, evidentemente van a soportar presiones diferentes. Muy bien, no hay otra preguntita, entonces vamos a nuevamente a compartir pantalla. A ver, en la prensa hidráulica, ¿no?, si son fluidos diferentes, entonces tendríamos que hacer un análisis, ya sería un problema adicional, ¿no? La prensa hidráulica se utiliza, por ejemplo, en los autos, ¿no? O sea, en los frenos neumáticos, los frenos de los autos, ¿no? Es una prensa hidráulica, básicamente, ¿no? Por eso es cuando un chofer choca o casi choca, se baja, ¿no? Se baja, correcto, abre el motor y le echa un líquido al motor. ¿Qué le está echando? Líquido a la prensa hidráulica y solamente echa un líquido, ¿no? Como vuelvo a repetir, si fuesen fluidos diferentes ya tendríamos que analizarlo, ¿no?, para ver, según el problema, qué es lo que pide, ¿no? Muy bien. No puedo competir acá porque... Mira, a ver, se colgó un poquito, a ver, un ratito. ¿Por qué? Se colgó la computadora, a ver. A ver. Ya, se colgó la computadora, voy a... Creo que... Se colgó.
recomienda cerrar el programa o esperar que el programa responda. Creo que voy a salir y voy a volver a entrar. A ver, voy a llamar a Charito, ¿ya? Charito, se colgó se ha puesto medio blanco la computadora. Ya me escucha, ¿no? ¿Me escuchas, ¿Me escuchas, Charito? ¿Me escuchas? Ah, ahí está. Muy bien, muy bien. Muy bien, ya está. Ok. Ya, Charito, gracias. Bien, entonces vamos a compartir pantalla para ver los problemas. Vamos a abrir acá. Ya. Ajá. A ver. Ya. Bien. Entonces, ya. Ahí están viendo. Vamos a buscar el tema de hoy día, ¿no? Acá está. Bien, física, ejercicio, semana 9. Veamos la siguiente. A ver. Ahí está. Dice, la figura muestra un tubo en forma de U, ¿ya? Que contiene agua y mercurio. A ver, vamos a ver la respuesta, porque ahí no está la respuesta, ¿no? Un ratito. Música. Ya. Contiene agua y mercurio, ¿no? Acá dice agua, ¿no? Acá está el agua, azulito, y acá tenemos el mercurio o Hg, ¿no? El desnivel de mercurio en la rama derecha es 10 centímetros. Este de acá dice, ¿no? A ver, vamos a borrar aquí. 10 centímetros. ¿Sí? Ahí está. Vamos a poner por acá mejor. H es igual a 10 centímetros, ¿ya? Uy, no puedo escribir. Ay, ahora sí, ahora viene el problema. Ay. A ver, un ratito, ¿ya?
A ver, un ratito. Ya. Tengo un problema con la tableta, jóvenes, entonces voy a volver a configurar la tableta. No puedo escribir. No puedo escribir, ¿ya? Un ratito, ¿ya? Un ratito. A ver, vamos a salir de acá. Y, a ver, entonces, aquí lo vamos a dejar. Estoy volviendo a configurar el lapicero electrónico un ratito, ¿ya? Ya, a ver, vamos a ver. Ya.
Ya, a ver, vamos a ver si ya se puede escribir. No, no puede escribir. Uy, uy, uy. Bien, no puedo escribir con el lapicero electrónico. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿ah? Voy a mostrarles por esta vez, ¿cómo se llama? A ver, vamos a salir de acá. Y aquí está, física. Ya, vamos a abrir el PPT, ¿ah? El PPT, a ver, ¿están mirando el PPT? ¿Ven el PPT, jóvenes? A ver, presentación con diapositivas, ¿ya? A ver, vamos a hacer esto por esta vez. ¿Ya? Muy bien. A ver. Bien. Física, semana 9, ejercicio, ¿ya? A ver. La figura muestra un tubo en forma de U que contiene agua y mercurio. ¿Está bien? El desnivel de mercurio en la rama de la derecha es 10 centímetros. Determine la altura H del agua en la rama de la izquierda. Acá tenemos el agua y acá tenemos el mercurio. ¿Ya? Entonces, en este caso, ¿no? Ahí está H minúscula 10 centímetros de desnivel. Y lo que me están preguntando es la altura H mayúscula del agua, ¿no? Del agua, ¿correcto? Entonces, lo que se está haciendo acá es lo siguiente, solución, ¿ya? Aquí vamos a utilizar el corolario del teorema fundamental de la hidrostática. Aquí ven un punto amarillo, acá ven otro punto amarillo. Este punto amarillo, ¿no? X y este punto amarillo Y. El punto amarillo X, el de acá de la rama de la izquierda, está tanto en el agua como en el mercurio. El I está en el mercurio. O sea, estos dos puntos están al mismo nivel y en el mismo fluido. Entonces van a soportar la misma presión. Como el tubo está abierto, acá está actuando la presión atmosférica. También acá, ¿no? Los dos lados están abiertos. ¿Está bien? Muy bien. Puesto que el agua y el mercurio están en reposo, las presiones de los puntos X e Y, como les vuelvo a repetir, son iguales, ¿no? Px igual a Pi. ¿Por qué? Por el corolario del teorema fundamental de la hidrostática. Ahora, la presión en el punto X va a ser la presión atmosférica primero, más el peso de esta columna de agua. ¿Qué viene a ser? Presión hidrostática del agua, ¿no? Densidad del agua por la gravedad y por la profundidad del agua. La presión en I va a ser la presión atmosférica más la presión hidrostática de esta columna de mercurio, densidad del mercurio por la gravedad y por la altura del mercurio. ¿Está bien? Muy bien. La presión atmosférica se va a cancelar, ¿sí o no? Acá se cancela y no va a quedar que la densidad del agua, la gravedad también se cancela, y me queda que la densidad del agua por la altura H que quiero calcular va a ser igual a la densidad del mercurio por la altura H, ¿no? Acá me están dando la densidad del mercurio en gramos por centímetro cúbico. Y la densidad del agua es 1 gramo por centímetro cúbico, equivalente a 1000 kilogramos por metro cúbico. ¿Ya? Muy bien. Bien, acá se despeja H mayúscula y la densidad del agua pasa a dividir, ¿no? Pone los datos y la altura va a salir 136 centímetros. ¿Ok? Muy bien, pueden tomar una captura de pantalla y vamos al segundo problema. Respuesta la A, ¿no? Un depósito esférico que contiene agua se encuentra a una altura de 70 metros. Acá está. Esta altura H es 70 metros. Y está expuesto a la presión atmosférica. Acá tiene un huequito y por acá va a actuar la presión atmosférica. Ahí está el agua hasta acá, ¿no? Digamos que el agua esté hasta esta parte, esta altura H, ¿no? Este tanque no está totalmente lleno, ¿no? Y acá, como les digo, está actuando, ¿qué cosa? La presión atmosférica, ¿no? Está preguntando acá cuál es la presión manométrica a nivel de grifo en el punto A. Aquí, en esta parte de acá, ¿ya? ¿Correcto? Muy bien. Desprecia el diámetro de las tuberías de suministro. Muy bien. Hemos visto que la presión, ¿no?
La presión absoluta es la presión atmosférica más ¿no? La presión hidrostática, densidad del agua por la gravedad y por la altura, ¿sí o no? Entonces, también hemos visto en la teoría que la presión manométrica que están pidiendo es la diferencia entre la presión absoluta y la presión atmosférica, ¿no? Muy bien, entonces la presión manométrica a nivel de grifo será la presión absoluta menos la presión atmosférica. Esa es la presión manométrica, ¿no? P con su raíz encima la he puesto, y esto va a ser igual a la presión hidrostática, ¿no? Es equivalente en este caso particular a la presión manométrica, ¿no? La presión hidrostática, densidad del agua por la gravedad y por la profundidad, ¿no? Voy a escribir, ¿puedo escribir ya? A ver, sí, a ver. Así, ya puedo escribir ya. Muy bien. A ver, entonces, allá casi puedo escribir. Ya. Lo que está haciendo acá es lo siguiente, ¿no? A ver, esto, aquí tenemos, ¿no? Acá tenemos este punto U, ¿no? Un punto, vamos a ponerle X. Acá yo quiero saber la presión en el punto A, ¿no? Este punto X, nuevamente con este punto A, ¿no? Están al mismo nivel, ¿no? Y en el mismo fluido, en este caso en el agua, ¿no? Entonces la presión en este punto va a ser, ¿no? La presión absoluta en este punto, como acá, es P, ¿no? La presión absoluta va a ser igual a la presión atmosférica más la presión hidrostática, ¿no? Pero cuando esto pasa al otro lado, tenemos presión absoluta menos presión atmosférica igual a la presión hidrostática, que es densidad del líquido, en este caso el agua, por la gravedad y por la profundidad, ¿no? Y esto lo está llamando la presión manométrica, ¿no? Correcto. Entonces la presión manométrica, la densidad del agua es 1000, la gravedad 10, ¿no? Y la profundidad, pues, 70 metros, ¿no? Y esto va a salir, a ver, 1, 2 ceros, va a salir 10 a la quinta Pascal, ¿no? 10 a la quinta Pascal. Muy bien. Muy bien. Una esfera homogénea de densidad, me están dando la densidad de la esfera, ¿no? Flota en un recipiente que contiene mercurio. ¿Está bien? Ahí está, mercurio. Ahí está la densidad del mercurio, ¿no? 13,6 ¿no? Por 1000 kilogramos por metro cúbico. Y el aceite, ¿no? Que tiene una densidad ROSU2, ¿no? El aceite, claro. El aceite tiene una densidad ROSU2, ¿no? Vamos a ponerlo por acá, ¿ya? Acá tenemos la densidad del aceite ROSU2, ¿correcto? De tal modo que la mitad de su volumen esté sumergido en mercurio, acá. Tenemos la mitad del volumen de la esfera está sumergido en mercurio y la otra mitad está sumergido en aceite, ¿no? Ahí está, ¿correcto? Como muestra la figura, determina la densidad del aceite, ¿no? Lo que me están pidiendo en este caso es la densidad del aceite. Bueno, le he llamado ROSU2 ahí, ¿no? Ahí está, ya. Entonces lo que tienes que hacer acá, ¿no? Es el diagrama de cuerpo libre, ¿no? O sea, el diagrama de la fuerza que actúan sobre la esfera, ¿no? Primeramente tenemos ahí, ¿qué cosa? El peso de la esfera, ¿no? mg, el peso de la esfera, ¿correcto? Como la esfera está sumergida en mercurio, experimenta, ¿no? Una fuerza vertical hacia arriba, ¿no? Llamada empuje. El empuje 1 es lo que ejerce el mercurio hacia arriba, ¿no? ¿Correcto? Debido a esta parte que está sumergido. Pero como esta otra parte, la otra mitad también está sumergido, entonces acá tenemos el otro empuje. El empuje es U2 debido a lo que ejerce el aceite, ¿no? Entonces, como flota, existe equilibrio, porque dice que flota, ¿no? Vamos a poner aquí adicionalmente flota, ¿no? Flota. Entonces existe, ¿qué cosa? Equilibrio, ¿no? Entonces, por equilibrio ya sabemos de que, ¿no? Fuerzas hacia arriba van a ser iguales a qué? A las fuerzas hacia abajo, ¿ya? Tenemos entonces hacia arriba el empuje 1 más el empuje 2
el empuje 1 del mercurio más el empuje 2 es igual a el peso de la esfera. Muy bien, el empuje que es igual, el empuje, ¿no? Va a ser igual a la densidad, ¿no? Del líquido por la gravedad y por la profundidad. Perdón, el empuje va a ser densidad del líquido por la gravedad y por el volumen sumergido, ¿no? ¿Ahí? El empuje, hemos visto en la teoría, que es igual a la densidad del líquido por la gravedad y por el volumen del líquido desalojado, o que es igual al volumen del cuerpo sumergido, ¿no? Como acá la mitad está sumergido en mercurio, entonces el volumen va a ser B medios, el volumen de la esfera, ¿no? B acá es el volumen de la esfera, ¿correcto? Volumen de la esfera. ¿Ya? Muy bien, entonces tenemos en este caso, ¿no? El empuje 1 va a ser densidad del mercurio por la gravedad y por la mitad del volumen de la esfera. Eso es lo que está acá, ¿no? Densidad del mercurio, que es 1, ¿no? Vamos a ponerle mejor acá 1. Este es el líquido 1, el mercurio, y este es el líquido 2, el aceite, ¿no? Densidad por la gravedad, y bueno, han puesto primero el volumen, que viene a ser B medios. El empuje en el aceite va a ser densidad del aceite por la gravedad y por el volumen del aceite, que también es la mitad del volumen de la esfera, ¿no? Y eso va a ser igual al peso de la esfera, ¿no? Pero sabemos que la densidad, ¿no? Aquí está agregando algo, ¿no? La densidad es masa sobre volumen, ¿no? Correcto, si despejamos la masa acá, va a ser igual a la densidad por el volumen. Entonces esta masa, en vez de la masa, ¿no? Pone aquí, justamente en vez de la masa, densidad por el volumen. Acá está, densidad por el volumen de la esfera. ¿Ok? ¿Ya? Entonces tenemos en este caso que la aceleración de la gravedad, como puedes apreciar, se va a cancelar, ¿no? Correcto, y va a poner los datos. ¿Está bien? Ahí está. Bueno, aquí está diciendo el volumen del mercurio, la mitad del volumen de la esfera, eso ya lo sabemos. El volumen del aceite también la mitad. Entonces, aquí también se va el volumen, ¿no? También se va el volumen, como puedes apreciar, el volumen se cancela y va a quedar densidad de 1, que es el mercurio, dividido entre 2, la densidad del aceite dividido entre 2, y eso va a ser igual a la densidad de la esfera, ¿no? Ahora va a poner los datos, también va a poner los datos, ahí está, correcto. Y, perdón, me están dando la densidad de la esfera, ¿no? La densidad de la esfera, acá está, 7,22, ¿no? Por 10 al cubo, lo que me están pidiendo es la densidad del aceite, o sea, Rho sub 2, ahí está, Rho sub 2, ¿no? Correcto. Y aquí, pues, no resuelve, ¿no? Y tenemos que la densidad del aceite va a ser 840 kilogramos por metro cúbico, ¿está bien? Hasta aquí está la solución, ¿no? ¿Correcto? Acá solamente está poniendo la densidad del mercurio, 13,6 por 10 al cubo, la densidad del aceite, lo que queremos calcular, y Rho solo es la densidad de la esfera, que es 7,22 por 10 al cubo. ¿Entendido? Pone los datos, suma, multiplica, divide y sale esto de acá. ¿Ah? Muy bien. Voy a poner esta barra un poquito arriba para que no moleste. ¿Ya? Muy bien, veamos el siguiente problema. Que me ha desconfigurado el lápiz electrónico, no lo he podido configurar, ¿no? Pero, a ver, bueno, pero estamos haciendo esto con la animación, ¿ya? Durante un juego de tenis, una pelota cae en una piscina con agua. La pelota tiene una masa de 60 gramos, ¿no? Esto lo vamos a dividir entre 1000 para verlo en kilogramos, ¿no? O depende de la densidad. Bueno, kilogramos, sí. La densidad del agua está en kilogramos por metro cúbico, entonces lo pasamos a kilogramos, dividiendo entre 1000 nomás. Entonces va a ser 0,06, ¿no? Gramos de la masa de la pelotita de tenis, ¿no? Y dice que la pelota queda flotando, sumergida con las 3/5 partes de su volumen.
¿Cuál es el volumen de la pelota? Pregunta, ¿no? Bueno, ahí tenemos la pelotita, ¿no? Está sumergida, ¿no? Ahí está. Los 3/5 del volumen de la pelota está sumergido, ¿no? Ahí está. V es el volumen de la pelotita, 3/5 de ese volumen, ¿no? Evidentemente los 2/5 están afuera, pero eso no lo necesitamos ahorita, ¿no? Tenemos ahí el peso de la pelotita, ¿no? mg, el peso, y el empuje que va a actuar hacia arriba, ¿no? Ahí está el empuje, ¿no? Y como flota, ¿qué cosa existe? Equilibrio, pues, ¿no? No hay otra fuerza, solamente ahí tenemos el peso de la pelota y el empuje, ¿no? Nuevamente se dice acá, si flota, existe ¿qué cosa? Equilibrio, ¿no? Equilibrio, es decir, fuerzas hacia arriba igual a fuerzas hacia abajo, ¿ya? Entonces acá dice, de la primera condición de equilibrio, es esto que estoy escribiendo acá arriba, el empuje es igual al peso. Pero el empuje va a ser igual a ¿qué? ¿No? Sabemos que el empuje va a ser igual a la densidad de líquido por la gravedad y por el volumen del cuerpo sumergido. En este caso, pues el empuje va a ser la densidad de líquido, que en este caso es el agua, ¿no? Por la gravedad y por el volumen del cuerpo sumergido, que viene a ser los 3/5 del volumen de la pelotita, ¿no? Correcto, eso lo he puesto acá seguramente. A ver, ahí está. El principio de Arquímedes, ¿no? El empuje de densidad del líquido, bueno, acá he puesto primero el volumen, ¿no? Densidad del agua, ¿no? Por la gravedad y por el volumen del agua, ¿no? Del agua desalojada, pues se refiere acá, ¿no? El agua desalojada, ¿cierto? Que es igual al volumen de líquido sumergido. Bueno, aquí está poniendo el volumen del agua, lo mismo, ¿no? 3/5 del volumen de la pelotita, ¿no? El volumen del líquido desalojado es 3/5 del volumen de la esfera, ¿no? ¿Ya? Ahí está, ¿no? Bueno, aquí lo que está haciendo es lo siguiente, para que no se confundan un poquito. A ver, la densidad es masa sobre volumen, ¿no? Está despejando la masa, lo está poniendo al revés, va a ser densidad por el volumen. ¿Densidad de quién? Del agua por el volumen. Pero volumen, ¿no? El volumen del agua es 3/5 del volumen de la esfera, ¿no? Ahí está. El volumen del agua es 3/5 del volumen de la esfera. Acá está, ¿no? Y esta sería la masa del agua, ¿no? Y simplemente aquí lo que va a hacer es lo siguiente, ¿no? Despeja el volumen de la esferita, va a ser 5, ¿no? 5 veces la masa de la pelotita entre, esto va a pasar a ver, está despejando el volumen, ¿no? Entonces, 3 pasa a dividir, acá está, la densidad del agua también a dividir, y el 5 pasa a multiplicar. Muy bien. Entonces, acá tenemos, evaluando, dice, ¿no? Bueno, acá tenemos 5, la masa de la pelotita de tenis, que es 60 gramos por 10 a la menos 3 kilogramos, ¿no? 3 veces la densidad del agua, que es 1000, ¿no? Resuelve acá, correcto. Acá tenemos entonces, esto está en micro. A ver, dice acá. Ya, a ver. Entonces, aquí tenemos, a ver, este es igual a la masa a la masa de la pelotita, que viene a ser a ver, vamos a hacerlo así mejor, ¿ya? Voy a borrar acá. Ya. A ver, entonces, ahí está pidiendo cuál es el volumen de la pelota, ¿no? A ver,
Vamos acá para hacerlo un poquito más didáctico aquí. A ver, veamos. Ya, con azul, a ver, con azul. Ya, con azul. Ya, a ver. En este caso tenemos, ¿no? En la respuesta está dice, pregunta ahí, ¿cuál es el volumen de la pelota, no? ¿Cuál es el volumen de la pelota? Muy bien, entonces, nuevamente, el empuje es igual a qué? Al peso, porque la pelotita de tenis está flotando, ¿no? ¿Está bien? Y el empuje, ¿no? Va a ser igual a la densidad del líquido, que el empuje, ¿no? El empuje va a ser igual a la densidad del líquido, que es el agua, ¿no? Por la gravedad y por el volumen, ¿no? Del líquido desalojado, ¿no? Que es igual al volumen del cuerpo sumergido, que en este caso es los 3/5 del volumen de la pelotita, ¿no? ¿Está bien? Y eso va a ser igual a la masa de la pelotita por la aceleración de la gravedad. ¿Está bien? Como me están pidiendo este volumen, ahorita lo vamos a calcular, entonces acá nos damos cuenta que la gravedad se va a cancelar, ¿no? Entonces tenemos que el volumen, ¿no? El volumen va a ser igual, ¿no? El 5 pasa a multiplicar 5 veces la masa de la pelotita dividido entre la densidad del agua, ¿no? Por 3 veces, por 3, ¿no? Por 3. ¿Está bien? Ya está. Ahora, la masa de la pelotita es 60 gramos, ¿no? Vamos a hacerlo por acá. La masa de la pelotita es 60 gramos, ¿no? También lo dividimos entre 1000, o sea, va a ser igual, a ver si no lo hacemos por acá, a ver, un kilogramo tiene ¿cuánto? 1000 gramos, ¿está bien? Entonces, 1000 va a pasar a dividir, después arriba va a ser 10 a la menos 3 kilogramos, va a ser igual a 1 gramo, ¿está bien? O dividido entre 1000 y después lo pasas arriba, ¿no? Entonces, por eso la masa va a ser 60 por 10 a la menos 3 kilogramos, ¿está bien? Entonces, esa es la masa de la pelotita, tenemos entonces 5 por 60 por 10 a la menos 3 kilogramos, ¿no? Dividido entre la densidad del agua, que es igual a 1000, ¿no? Por esto, por 3, ¿está bien? Entonces aquí vamos a sacar tercia, ¿no? Tercia 1, tercia 60, aquí va a quedar 20, ¿no? Y solamente tenemos que efectuar ahí, ¿no? A ver, 5 por 20 sería 100, esto es lo que lo han hecho ahí que no se entendía, por 10 a la menos 3, ¿no? Perdón. Tercia 1, tercia 20, ya está bien. Ya, acá sería 100, 5 por 20 es 100. Tenemos acá 10 a la menos 3, 10 a la menos 3, ¿no? 10 al cubo, vamos a pasar arriba con 10 a la menos 3, ¿qué cosa? Estamos trabajando en el sistema internacional y esto queda metros cúbicos, ¿no? Entonces, el volumen va a ser igual, a ver, acá sería 100, ¿no? 100, 10 a la menos 3 por 10 a la menos 3, ¿cuánto es? 10 a la menos 6 metros cúbicos, ¿no? Ahora, aquí estoy utilizando los prefijos del sistema internacional. El prefijo mili significa 10 a la menos 3, ¿no? Mili se representa por una M nada más, ¿no? Micro, escucha bien, micro se representa por mu y significa 10 a la menos 6. Nano, esto para más adelante también, nano se pone como una N y es 10 a la menos 9, ¿no? Y pico, ¿no? Se pone una P y es 10 a la menos 12, ¿no? Como puedes apreciar, van de 3 en 3. Entonces, esto que viene a ser 10 a la menos 6, ¿cómo se llama 10 a la menos 6? Micro. Entonces, el volumen de la pelotita va a ser igual a 100, ¿no? 100 micrometros, metros cúbicos, ¿no? 100 micrometros cúbicos. La respuesta sería la A, ¿no? La respuesta sería la A. Muy bien. Ahora sí se entiende, porque con la solución que estaba dando ahí no se entendía bien, ¿no? Muy bien, tomen una captura de pantalla, a ver. Ya está, continuamos con el problema. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Ya, para
para que no aparezca. ¿Qué pasó? Allá. Ahí está. En un laboratorio se desea medir la presión de gas contenida en un tanque. Para ello se utiliza un manómetro de tubo abierto, ¿no? Ahí está. El manómetro que estábamos viendo hace un momento de tubo abierto, ¿no? Vamos a hacer esto por acá. Ahí está. En forma de U conectado al tanque, observándose que en la rama de la derecha, ¿no? En la rama de la derecha, un desnivel en la columna del agua, acá está de 40 centímetros. Este H minúscula es 40 centímetros, ¿no? Como se muestra en la figura, ¿cuál es la presión del gas? ¿No? Entonces ustedes ya saben de que en la fase gaseoso, ¿no? El gas trata de ocupar, la molécula de gas trata de ocupar el mayor espacio posible y las moléculas están saltando, ¿no? Están saltando, produciendo presión en las paredes y también esa presión va a venir hasta por acá, ¿no? Entonces aquí en este punto de acá, a ver, ahí le he llamado, vamos a ver, ahí está. X, acá le está llamando Y, ¿no? Este punto X, este punto Y, están al mismo nivel, ¿no? Este de acá es Mercurio, ojo, este es Mercurio, ¿no? Mira, pues un tanque para ir, agua es esto, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces vamos a ponerla ahí, ¿ya? Este de acá es H2O, ¿no? No, acá dice agua, ¿no? Entonces acá también esto le vamos a poner agua, ¿no? Ya, acá. Este de aquí es H2O, ¿correcto? H2O. Muy bien. Entonces, acá que actúa, aquí está actuando la presión atmosférica, ¿no? Aquí está actuando la presión atmosférica, ¿está bien? P sub 0, ¿no? La presión atmosférica, ¿correcto? No. Entonces tenemos lo siguiente, ¿no? La presión, decimos acá, la presión en el punto X es igual a la presión en el punto Y. ¿Esto por qué? Por el corolario del teorema fundamental de la hidrostática, ¿no? Ahora, la presión en el punto X es la presión del gas, ¿sí o no? Tenemos acá lo que me están pidiendo, la presión del gas. La presión en el punto I va a ser esta columna de agua, debe ser presión hidrostática del agua, ¿no? Más que cosa, como el tubo está abierto, más la presión atmosférica, ¿no? La presión hidrostática va a ser densidad del agua, ¿no? Densidad por la gravedad y por la profundidad del agua. Y la presión atmosférica me están dando acá 10 a la quinta pascal, ¿no? Entonces, fácilmente acá tenemos que la presión del gas va a ser igual, la densidad del agua es 1000 kilogramos por metro cúbico, la aceleración de la gravedad 10 y la altura H dice que es 40 centímetros, dividido entre 100 va a ser 0,4 metros en el sistema internacional, ¿no? Más 10 a la quinta pascal, ¿no? 10 a la quinta pascal. Muy bien. Entonces, finalmente tenemos que la presión del gas va a ser igual. A ver, 4000, ¿no? 4000 sería acá, más 100.000. Entonces, esto va a ser 104.000, ¿no? 104.000, ¿qué cosa? Pascal, pues, ¿no? La presión del gas. ¿Ya? La respuesta sería ahí, está con 10 a la quinta, allá. Cuentas, mira, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces esto va a ser 1,04, ¿no? Por 10 a la quinta pascal. ¿Ya? Por eso la coma que está acá se va a desplazar hacia la izquierda 5 lugares. 1, 2, 3, 4, 5. Y queda acá, ¿no? Ahí está. Esa sería la presión del gas. ¿Ya? Muy bien. En un experimento con globos aerostáticos hechos de tela impermeable, bueno, acá dice, un experimento con globos aerostáticos que contiene helio, se desea elevar lentamente significa velocidad constante, vamos a ponerle aquí, ¿no? Lentamente a velocidad constante, ¿no?
Y si la velocidad es constante, ya sabes que existe equilibrio, ¿no? Equilibrio, primera ley de Newton por equilibrio, fuerza hacia arriba igual a fuerzas hacia abajo, ¿no? Muy bien. Una cesta que tiene una masa de 3.000 kilogramos. ¿Cuánto va a pesar la cesta? La cesta va a pesar 30.000 newton, ¿no? ¿Correcto? Muy bien. Bueno, ahí está poniendo el peso del helio, ¿no? Acá la cesta debe poner el peso. Este es el peso de... dice, asumiendo que la envoltura de los globos, ¿no?, es impermeable y muy liviana, ¿no? Entonces aquí está poniendo el peso de la cesta, ¿no? Ahí está poniendo el peso de la cesta hacia abajo, ¿correcto? Pero como aquí afuera tenemos el aire, entonces aquí va a actuar el empuje, ¿no? El empuje. Aquí está poniendo el peso del helio, ¿no? Porque es un tremendo volumen, ¿no? El helio tiene una densidad pequeñísima, mira, 0,18 kilogramos por metro cúbico. Y acá tenemos el empuje, ¿entendió? El empuje, ¿por qué? Porque el globo está sumergido en un océano que es el aire, ¿sí o no? El aire, entonces eso va a ejercer empuje. Y como flota, existe equilibrio, tenemos que fuerza hacia arriba igual a fuerza hacia abajo, ¿no? En este caso tenemos lo siguiente, ¿no? Por equilibrio, ¿no? Por equilibrio. Porque está subiendo lentamente, pues, ¿no? Tenemos entonces de que fuerza hacia arriba es igual a fuerza hacia abajo, ¿no? Hacia arriba tenemos el empuje, hacia abajo tenemos el peso del helio, que viene a ser masa del helio por la aceleración de la gravedad, más el peso de la cesta, ¿no? mg, ¿correcto? Muy bien. El empuje, ¿a qué va a ser igual? Pues el empuje producido por el aire va a ser pues densidad del aire, ¿no? Por la gravedad, ¿está bien? Y por el volumen del cuerpo sumergido, que viene a ser justamente el volumen que me están pidiendo, ¿no? Porque dice acá, determina el volumen de helio contenido en el globo aerostático, todo este volumen, ¿sí o no? ¿Entendió? Eso va a ser igual a la masa del helio, ¿no? La masa del helio, ¿está bien? Pero en este caso, ¿no? Sabemos que la densidad, ¿no? La densidad es masa sobre volumen. Si despejamos la masa va a ser densidad por el volumen, ¿no? Masa del helio, correcto, masa del helio, que no he puesto mayúscula, ¿no? Masa del helio, densidad del helio, ¿no? Por el volumen del helio, ¿está bien? ¿Ya? Muy bien. Este volumen es el volumen del helio también, ¿no? Todo el volumen del globo es el mismo volumen del helio, ¿no? Entonces acá tenemos la masa del helio, que va a ser densidad del helio, ¿no? Por el volumen del helio, ¿correcto? Más, acá tenemos la masa, que es 3.000 kilogramos, ¿no? Por 10, ¿correcto? Ahí está. Muy bien, entonces tenemos acá densidad del agua, le he puesto acá densidad del aire. Porque está sumergido en aire, pues, ¿no? Densidad del aire, ¿está bien? Ahora la densidad del aire, ¿cuánto es la densidad del aire? Acá está 1,3 kilogramos por metro cúbico, ¿no? 1,3, la aceleración es 10, ¿no? Tenemos acá el volumen del helio, va a ser igual a la densidad del helio. ¿Cuánto es la densidad del helio? 0,18 kilogramos por metro cúbico por el volumen del helio, más acá tenemos 1, 2, 3, 4 ceros, 3 por 10 a la cuarta, ¿no? Correcto, esto va a pasar a restar, ¿no? Acá sería 13 veces el volumen del helio, menos 0,18 el volumen del helio, ¿no? Esto va a ser igual a 3 por 10 a la cuarta, ¿no? 13 menos 0,18, eso va a ser 11,2 veces el volumen del helio. Esto va a ser igual a 3 por 10 a la cuarta, ¿no? Entonces el volumen del helio va a ser igual, ¿no? A 3
por 10 a la cuarta, ¿no? O sea, 30.000, ¿no? Entre 11,2, divides ahí y nos sale que el volumen del helio va a ser igual a 0, ¿no? 3 entre 11,2 va a salir 0,267857. Bueno, en el examen te va a venir unos números más enteros, ¿no? Por 10 a la cuarta, ¿correcto? Entonces, finalmente, el volumen del helio, a ver, por 10 a la cuarta, la coma se corre para la derecha, a ver, 1, 2, 3, 4, no, 4 lugares. 1, 2, 3, 4. Entonces va a ser 2678,57, ¿no? Metros cúbicos, ¿está bien? Aproximadamente 26, ¿no? 78, 6, ¿no? 6 metros cúbicos. Ahí está. Y la respuesta es la A, ¿no? Respuesta la A. Muy bien. Veamos el problema 7, ¿ah? A ver, una captura de pantalla. Ah, ya, eso es acá. Muy bien, acá está diciendo, ¿no? La presión que ejercen los fluidos sobre un cuerpo sumergido varía linealmente con la profundidad. Un buzo de masa 80 kilogramos, ahí está el buzo, ¿no? Desciende en el mar a una profundidad de 20 metros, ¿no? Entonces, H mayúscula acá va a ser igual a ¿cuánto? A 20 metros. Indique la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones, dice, ¿no? La presión atmosférica 10 a la quinta pascal y la densidad del agua 1000 kilogramos por metro cúbico. La presión absoluta es el triple de la presión atmosférica, dice, ¿no? Muy bien, entonces, la presión absoluta, la presión que soporta aquí el buzo, ¿no? Que soporta aquí el buzo, aquí está el buzo, ¿no? Y va a soportar lo siguiente, ¿no? Primeramente, aquí está actuando, ¿qué cosa? Aquí arriba está actuando la presión atmosférica, ¿no? En el aire, ¿correcto? Aquí tenemos la presión atmosférica, ¿correcto? Y acá, de aquí para acá, ¿no? Como está sumergido a esta profundidad, debido a esta profundidad tenemos la presión hidrostática, ¿no? Entonces, la presión, ¿no? La presión absoluta que está soportando el buzo va a ser la presión atmosférica más la presión hidrostática, ¿no? Entonces tenemos aquí que la presión atmosférica es 10 a la quinta pascal, más la presión hidrostática que viene a ser densidad del agua, ¿no? Por la gravedad y por esta profundidad H mayúscula, ¿no? Correcto. Entonces tenemos acá, a ver, va a ser 10 a la quinta, ¿no? Más la densidad del agua es 1000, la gravedad es 10 y la profundidad 20, ¿no? 20 metros. Entonces, ¿qué iba a dar? La presión absoluta que soporta el buzo va a ser 10 al cubo, 10 a la cuarta, 10 a la quinta, ¿no? Entonces tenemos aquí 10 a la quinta más 2 veces por 10 a la quinta. Evidentemente esto va a ser, ¿no? 3 veces 10 a la quinta. Entonces, ¿qué viene a ser 10 a la quinta? La presión atmosférica, ¿no? Entonces, la presión absoluta va a ser 3 veces la presión atmosférica, ¿no? Entonces, la primera afirmación que sería verdadera, pues, ¿no? Bueno, ahí, en este caso, vamos a tener que... cópialo ahí, por favor, cópialo ahí, porque ahí está la solución que han dado, ¿no? Cópialo para ver. Cópialo, ya lo copiaron, acá. Por favor, cópialo esto, cópialo rapidito. Y ya, bueno. Ya. Ahora acá dice la presión manométrica es el doble de la presión atmosférica, ¿no? La presión manométrica, como estábamos viendo, la presión manométrica, ¿no? Es la diferencia entre la presión absoluta menos la presión atmosférica, ¿no? Y esto le está llamando la presión manométrica, ¿no? O algunos lo llaman así manométrica, ¿no? ¿Correcto? La presión absoluta me está saliendo 3 veces, ¿no? 3 veces la presión atmosférica menos una vez la presión atmosférica. Entonces tenemos que la presión manométrica va a ser el doble, ¿no? 2 veces la presión
atmosférica va a ser igual a la presión manométrica, ¿no? Entonces la segunda también sería verdadera. Cópialo, cópialo, cópialo. El empuje que actúa sobre el luz es 800 newton. Bueno, el empuje a que va a ser igual a la densidad del líquido, que en este caso es el agua, por la gravedad y por el volumen del cuerpo sumergido, ¿no? ¿Correcto? Pero también el empuje, ¿no? El empuje es igual a lo que pesa, ¿no? El peso del volumen del líquido sumergido, ¿sí o no? El peso del volumen del líquido sumergido. Bueno, en este caso está haciendo lo siguiente. A ver, acá tenemos el buzo, ¿no? A ver aquí. Acá tenemos el peso del buzo, ¿está bien? Este es el peso del buzo, ¿correcto? El peso del buzo. Y acá arriba tenemos el empuje, ¿no? El empuje, ¿correcto? El empuje. Nuevamente aquí, ¿no? Lo que vamos a utilizar es esto de acá, ¿ya? Para que sea más. Entonces, en este punto, en este instante, el buzo está flotando, ¿sí o no? Entonces, ¿qué está? Está en equilibrio, ¿no? Por equilibrio, tenemos que el empuje va a ser igual a lo que pesa el buzo, ¿no? Y el peso del buzo va a ser masa del buzo por la gravedad, pues, ¿no? Entonces tenemos que la masa es 80 kilogramos, la gravedad 10, tenemos que el empuje va a ser igual a 800 newton. Entonces la tercera es verdadera. La prensa hidráulica se muestra en la figura contiene agua y se utiliza para sostener el bloque de masa 200 kilogramos, ¿está bien? Aquí se está ejerciendo una fuerza F1, determina la magnitud de la fuerza F1, me están pidiendo calcular esta fuerza de acá, ¿no? Aplicada sobre el pistón, ¿no? Que tiene una área de 50 centímetros al cuadrado, ¿está bien? Tal como se muestra en la figura. Considere los pistones livianos, ¿no? Muy bien. Entonces acá tenemos lo siguiente, ¿no? Acá tenemos el peso, a ver, vamos a ponerlo con este color, ¿ya? Tenemos el peso de este bloque, ahí está, ¿no? Correcto. El peso de ese bloque, a ver, la prensa hidráulica se sostiene el bloque de masa 200 kilogramos. Si este bloque tiene una masa de 200 kilogramos, ¿no? Su peso va a ser igual a ¿cuánto? A, por 10 sería, ¿no? 2000 newton, ¿sí o no? Entonces, hemos visto que la presión, ¿no? Aquí, fuerza sobre esta área va a originar una presión acá. Sí, ya terminó ahorita, ¿no? Esa presión se va a transmitir en todo el agua y va a llegar aquí, al punto 2, ¿no? Si en el punto 2 hay una presión, hay una fuerza que lo origina, ¿no? Esa es la fuerza F2, ¿no? Pero como por equilibrio, acá dice equilibrio, por equilibrio, ¿no? Vamos a hacerlo por acá rapidito, por equilibrio, tenemos que la fuerza F2 va a ser igual a 2000, exactamente igual al peso del bloque, ¿no? Entonces tenemos de que, de la formulita que hemos visto en la prensa hidráulica, F1 es a F2, como el área 1 es al área 2, ¿no? Entonces F1 es lo que queremos calcular, ¿ya? F2 es igual al peso del bloque, que es 2000, el área 1 es 50 centímetros al cuadrado, sobre el área 2, ¿no? Que también te lo están dando, el área 2, ¿no? El área del ángulo mayor, que es 400 centímetros al cuadrado. Centímetros al cuadrado se va, ¿no? Se va esto también y queda quinta 1, quinta 8, ¿no? Entonces, con eso te va a salir de que la fuerza, ¿no? La fuerza es 200, el área 1, 50, el área 2, 400, ¿no? Esto va a pasar a multiplicar, ¿no? Entonces F1 va a ser igual, a ver, vamos a dejarlo ahí, eliminando un 0, 50 por 2000 entre 40, ¿no?